Bueno, muchachos, bienvenidos nuevamente a la sesión de esta semana, eh, la cual pues todavía seguimos trabajando con temas de componentes de frontend en HTML. Hoy pues vamos a ver, vamos a continuar viendo pues la evidencia, pues que son evidencias similares, ¿cierto? Pero pues igual ir avanzando en la parte de código. Lo que les estaba comentando antes de iniciar la grabación era pues que ya nos quedan 3 sesiones con esta, incluyendo esta, nos quedan 3 sesiones. Nos queda la de hoy 28, la del 5 de diciembre y la del 12 de diciembre. Eh, sí, estoy hablando y creo que me están escuchando bien porque los demás me contestaron. Sí, profesor, está escuchando bien. Ok, sí. ¿Tienes de pronto algún problema en el equipo o algo, Joans? Revisa, porfa. Listo, entonces ya me confirmaron que sí se está escuchando bien. Bueno, entonces, continuando lo que les decía, pues nos quedan 3 sesiones. Como tuvimos tuve esta semana una dificultad con la cuenta con la cual hacíamos las sesiones, la cual no me ponía restricción de tiempo. Yo lo hacía con una cuenta que era de dominio Micena, y esas cuentas Micena hace ya como unos 2 años dejaron de existir, ¿sí? Ahora soy Sena, y el dominio es más que todo por la parte de Microsoft, ¿sí? Todo lo que es Outlook. Pero pues igual yo continué con mi cuenta, entonces no sé qué habrá pasado y se canceló, se cerró todo. Incluso ahí me quedó una información que no, en el drive, que realmente en ese momento no me acuerdo qué era, pero ahí hay una información en el drive como tal, entonces también se perdió esa parte. Eh, entonces, pues esta pues es con la cuenta personal, pero pues tenemos el problema de que es una hora máximo lo que nos deja estar en línea. Pues si algo, pues tocaría salir y volver a ingresar, pero pues digamos que es más complejo, ¿no? Entonces vamos a iniciar directamente con la sesión, vamos a tratar de ser lo más puntuales. Como nos quedan tan cortas clases, pues digamos que lo que yo estoy proyectando es que en estas 3 sesiones que nos quede, terminemos de ver toda la parte de lo que sea JavaScript, al menos para que ustedes terminen este año viendo digamos, como tal la parte de JavaScript, ¿sí? Que se haya visto, digamos, todo lo que se necesite saber del tema. Así el otro año, pues, así el otro año, digamos, estén conmigo o estén con otro instructor, pues al menos ya saben que el tema JavaScript, digámoslo así, pueden chequearlo ya y decir, listo, esto ya se vio, y ya estaría listo, digamos, para avanzar a otro tipo de lenguaje, ¿listo? Entonces, a mí siempre me gusta que cuando se esté terminando así o algo, pues que no tengamos la certeza de si se continúa o no el otro año. Entonces al menos saber que se deja algo, un tema visto y ya finalizado, y que no quede más que todo a medias, que es lo que no me gusta, ¿no? Que digan, ay, no, es que nosotros estábamos viendo esto y de pronto alguien el otro año, un instructor otro año le diga, no, vamos a cambiar porque vamos a empezar a ver tal cosa, o vamos a empezar a ver tal otra. Entonces como que a veces los temas quedan a veces cortados, y no me gusta eso. Entonces trato entonces de que al menos finalizando estas 3 sesiones que nos faltan, o dos, porque ya estamos viendo la otra, poder ver lo que nos falta de JavaScript, poder, como les decía, dejar el tema como visto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tenemos esta evidencia. Esta semana tenemos una evidencia que es diseño frontend que cumpla con los requerimientos del proyecto. Entonces voy a revisar, por aquí yo estaba buscando la guía de aprendizaje. Acá, aquí y acá. Entonces, espérenme, muestro. Vamos a buscar rápidamente la guía, la actividad. Pero pues, digamos que si no hay nada especial, pues digamos que lo que seguimos haciendo es trabajando sobre los componentes, ¿no? Dice, la evidencia dice así: teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realiza el diseño frontend cumpliendo con los requisitos del proyecto, aplicando lo visto en el componente de diseño de interfaces web. El diseño frontend aplicar los conceptos de usabilidad y diseño propuestos en la anterior evidencia, sea aplicar HTML, CSS y JavaScript para el diseño. Bueno, básicamente es la misma evidencia, ¿no? Recuerden que las evidencias toca y o sea, a pesar de que estamos presentando básicamente lo mismo, sí se debe tener en cuenta que las evidencias toca irlas mejorando, ¿no? Los formularios con cosas que estamos viendo, ¿sí? De código, entonces de JavaScript, de CSS,
que ya se ha visto, entonces eso toca irlo mejorando y mejorando. Para que obviamente, ¿por qué? Porque en este momento estamos en el tiempo exactamente de eso, estamos en el tiempo de presentar lo que es, digamos, los formularios, el frontend, las validaciones muchas veces, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que toca validar, hay muchos campos que toca ir haciendo como ese proceso de validación y cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces, básicamente es por eso. Entonces, bueno, una vez ya sabemos la evidencia, ya sabemos, no creo que nos toca andar en nada más acá, es solamente, digamos así, seguir presentando las evidencias, pues digamos los componentes, ¿listo? Ya sabemos que este es como el tiempo para estar viendo, ¿sí? Este es como el tiempo para estar viendo exactamente toda esta parte de código. Entonces vamos a empezar o vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la última clase. Hoy vamos a ver algo digamos interesante que va a ser muy puntual, y es que como ya hemos visto de alguna manera, o bueno, hemos visto cómo manipular el HTML, ¿cierto? Pues por medio del DOM, la manipulación del DOM y toda la vaina. Entonces, asimismo también vamos a mirar cómo se puede modificar en algunos casos el CSS. ¿Listo? Ejemplos muy puntuales, ¿sí? Ejemplos muy puntuales para poder continuar con el tema de los datos, porque a mí lo que más me interesa, pues a la final, lo que más me interesa a la final es el tema de los datos. Hace 8 días vimos un tema de lo que eran los objetos, vamos a continuar viendo eso de los objetos, pero antes quiero, digamos, ya dejar como tema visto la parte de los estilos, ¿sí? Que eso fue algo que nos faltó. Entonces, bueno, vamos a continuar y vamos a ir avanzando, porque la idea también es que hoy veamos de pronto algo de lo que es un JSON y todo eso, que era lo que les decía que íbamos a continuar. Aquí tenemos el ejercicio que estábamos haciendo hace 8 días. Espérenme, reviso un momento el código. Bueno, el ejercicio de hace 8 días y el objeto, ¿no? Estábamos hablando algo de unos objetos, que era esto, cómo se creaban, por ejemplo, cómo imprimir cierto punto, o cómo guardar o crear un nuevo atributo en este objeto, que por ejemplo en este caso puede ser la estatura, y se va agregando, ¿sí? Entonces, estas son cositas que vimos hace 8 días sobre el tema de objetos, que es supremamente importante en el tema de JavaScript. Voy a ponerle un comentario para que no me moleste el estar acá actualizando. Y pues lo que estábamos haciendo era, por ejemplo, agregar acá una fruta. Bueno, estábamos haciendo como cosas varias, ¿no? Entonces, eso era lo que estábamos viendo hace 8 días. Vamos a ver entonces, vamos a ver algunas cosas del tema de CSS, cómo manipular ese tema de estilos de CSS. Entonces, lo primero que podemos hacer nosotros es aprender a modificar el estilo de un elemento directamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo esta parte, digamos, y quiero, por ejemplo, aquí, en cualquier parte, voy a poner, por ejemplo, un estilo, un style, ¿sí? Ese estilo puede venir de un archivo CSS, puede venir de cualquier parte, pero pues para no demorarme tanto voy a hacerlo acá directamente. Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar un color, puede ser así como verde, miren, ¿sí? Digamos que estoy colocando como un fondo, ¿no? Entonces yo vengo acá, actualizo, ahí está el fondo, ¿cierto? Bueno, el fondo no es tan grande, incluso puedo aumentar el tamaño, ¿cierto? Recuerden que aquí, como estamos, esta es nuestra caja, la caja pues está tomando el tamaño de lo que tiene en este momento por dentro, que son estos campos, pero no tiene suficiente altura. Entonces voy a ponerle acá un height, voy a ponerle acá unos 300 píxeles, ¿sí? Recuerden, esto yo lo puedo hacer en una hoja de estilos aparte, o lo puedo poner acá arriba y ponerle acá un ID o una clase, ¿sí? Listo, ahí está, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Voy a crear más que todo un botón. Señor Joans, cuénteme. Instructor, que tengo una duda referente a la etiqueta del color. No importa que vaya enseguida del color, o sea, la estatura del container, por así decirlo. Acá el color,
Sí, o sea, yo miré que usted colocó el height, o sea, enseguida el color. O Sí, sea, no tiene que ir debajo o no importa. no, no tiene nada que ver porque aquí digamos que lo está separando este punto y coma, ¿sí? Entonces, ese punto y coma ya le está diciendo a él Ah, que es ok. un estilo diferente. Lo que usted me dice es cuando se hace en un archivo CSS acá, que Ah, ya. igual también se separa Ah, por ok, punto y ok. coma, ¿sí? Ahí me Mire, confundí. ahí también es el punto y coma. O sea, es que en Sí, sí, sino algunos, que como en CSS, sí. señor. No, 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 cuénteme. Cuénteme. ¿Sí me escucha? ¿Me habla a mí? Qué pena. Sí, Joans, cuénteme. Ah, que me está diciendo que en CSS qué. Ah, sí, que en CSS pues es el orden que yo le comenté, o sea, ahí me confundí un poco, pues pensé que también era igual que CSS que va en la parte de abajo. Sí, es que es el mismo, solamente que acá, aquí no, no, digamos, no puedo hacer esto, o bueno, sí se podría, pero pues digamos que el CSS aquí, cuando va directamente en la etiqueta, ¿cierto? Pues queda muy desordenado hacerlo de esta manera, incluso aquí con el atajo de teclado para que me organice el código, incluso él debería, no, pero no me lo está haciendo. No me lo hace porque me lo reconoce como texto. Pero digamos que queda un poco desordenado dejarlo así como hacia abajo acá. Por eso se deja como en una sola línea. ¿Sí? Porque igual generalmente los estilos que se hacen acá realmente a veces son muy cortos. O sea, será muy raro hacer una gran cantidad de estilos acá. Realmente es muy raro que llegue a pasar. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, digamos que acá tenemos entonces un color y una altura, que ya sabemos que nos está agregando. Y voy a agregar por acá abajo, puede ser aquí en un div aparte, puede ser un botón. Entonces voy a poner un botón. Y el botón voy a agregarle, por ejemplo, voy a ponerle cambiar para saber. Y voy a agregar, por ejemplo, un evento o un clic que me traiga una función, ¿cierto? Casi siempre se va a trabajar así, con eventos o un clic y que me traiga, por ejemplo, una función. Entonces, cambiar fondo, voy a poner una función acá que se llama cambiar fondo, ¿sí? Y voy a crear esa función, que es la que pues vamos a hacer cómo cambia, cómo se ve el cambio de color. Entonces aquí, función, cambiar fondo, ¿sí? Y acá le voy a decir lo mismo, le voy a decir lo siguiente, le voy a decir document.getElement y acá debo de colocar el ID del elemento que va a cambiar el fondo, que creo que no le colocamos ID, que es este, ¿sí? Entonces voy a ponerle acá un ID para que por medio de JavaScript puedan llegar a ese elemento. Le voy a poner acá, por ejemplo, formulario, voy a ponerle formulario, ¿sí? Entonces le voy a decir acá formulario, listo. Entonces ahí está el formulario y le voy a decir acá entonces punto style. Miren, ya no, entonces aquí recuerden que nosotros hasta aquí como que accedemos hasta cierta parte del DOM o del documento HTML. Entonces aquí yo ya puedo, pues habíamos trabajado por ejemplo el inner HTML que era para escribir y pues poder acceder también a otros elementos. Pero yo desde acá también puedo agregar el style, o sea, puedo llegar al style y por ejemplo aquí puedo cambiar algo del style, o sea, de los estilos CSS. Entonces, por ejemplo, el background color, ¿cierto? Y le puedo decir acá que sea igual, por ejemplo, azul, ¿sí? O, bueno, creo que acá se puede poner también un código hexadecimal, pero pongámoslo así en inglés para que nos quede más fácil. Listo. Eso sería, por ejemplo, el cambio de fondo, ¿sí? Yo puedo acá ponerle una imagen, ponerle otra cosa también que complemente. Entonces, cuando él le dé clic al botón, pues va a ejecutar esta función que lo que él va a hacer es llegar hacia el campo o hacia el div y cambiarle, por medio de los estilos, el fondo. Entonces, venimos acá, le decimos cambiar y listo, ¿sí? Entonces él ahí está haciendo una modificación pues muy sencilla, que es, como le digo, ingresando por medio del DOM, ubicando la caja o el div por medio del ID y modificando entonces ya su estilo.
Aquí yo puedo modificar más cosas. Por ejemplo, yo puedo decirle document, get formulario estilo, por ejemplo, margin, ¿cierto? Por ejemplo, un margin top. ¿Sí? Miren, ¿sí que tiene todos los estilos que se trabajan en CSS normal? Vamos a ponerle, por ejemplo, acá 10 píxeles. ¿Sí? Entonces venimos acá. Pero ese no. Espérame, miro si de pronto es sin este. Ah, no, pero acá no me deja. Entonces, margin top. Vamos a ponerle un poquito más a ver si de pronto es por eso. Sí, ya. Ahora sí. Sí, entonces miren, ahí hay un pequeño cambio que se puede hacer. Entonces, eso es modificación directa de estilos, ¿no? Esa es una de las formas como que se puede llegar a tomar. Ahora, yo también puedo agregar o quitar clases. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo no quiero que los estilos CSS estén acá, ¿sí? Porque digamos que mi página no la he hecho así, sino que la he hecho con una hoja de estilos normal o incluso de Bootstrap. Entonces, vamos a agregar acá una hoja de estilos, ¿sí? Vamos a agregar esta que tengo por acá. Estilos CSS, o sea, la que estábamos teniendo acá de ejemplo. Y digamos que yo tengo ese estilo, ahora sí, lo que estamos hablando de ese estilo, digamos que se lo llevo allá. Entonces aquí, pues obviamente yo le tengo que poner una clase, ¿no? La clase se va a llamar, por ejemplo, info formulario, por ejemplo. Voy a ponerle así un nombre ahí para que me ayude, que eso es como la información del formulario. Entonces vengo acá, creo la clase que se llama info formulario, ¿sí? Y pongo los estilos que se están trabajando. Acá sí los puedo dejar de esta manera y acá pues me dice que, bueno, esto no va porque no es un style. Listo, entonces ahí tengo mis estilos, ¿sí? Entonces tengo una clase, ojo, tengo una clase que tiene esos estilos. Ahora, yo puedo agregar, por ejemplo, un error de formulario, ¿cierto? Más o menos de esta manera. Vamos a ver qué me sale, aunque esto es un background. Espérame porque aquí creo que hay algo raro. Esto es un background color y aquí también un color, ¿sí? La altura sí la puedo dejar exactamente igual. Puedo ponerle, digamos, un border, puede ser negro, solid, de 5 píxeles, digamos. Creo que ya sale. Transparente no, listo. Entonces tengo una clase que es esta. Tengo una clase que es esta, la cual viene por defecto acá, ¿cierto? O sea, se aplica una vez, se actualiza el formulario o se crea el formulario, se aplica. Y esta otra es una clase que acabo de crear, que es para que en teoría, obviamente esto ya no funciona. Sí está funcionando. ¿Por qué está funcionando? Espérame, mira. Porque se cambia acá. Aquí estoy cambiando. Listo. ¿Qué pasa? Voy a quitar esto de la función que estaba haciendo el cambio aquí. Aquí ahora sí ya no funciona. El botón no tiene. El botón llama a esta función y la función estaba así, entonces no tiene como mayor cosa. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregarle, ¿cierto? Entonces yo puedo desde JavaScript puedo agregar una clase CSS o puedo quitarle una clase CSS o puedo también alternar una clase CSS, ¿sí? O puedo verificar si un elemento tiene una clase CSS como tal. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a él que cuando cambie el fondo, ¿sí? Yo le puedo decir a él, por ejemplo, que primero quite la clase. Entonces yo le puedo decir a él, por ejemplo, document get element by ID, ¿sí? Lo va a llamar acá a la etiqueta que se llama formulario. Entonces formulario, ¿sí?
punto. Entonces acá le puedo decir a él class list, ¿sí? Que será la lista de clases. Y mire que aquí él me está sugiriendo que si yo puedo adicionar, pero también puedo remover, ¿sí? Entonces yo primero quiero que quite, ¿sí? Primero quiero que remueva. Entonces le digo a él, por favor, remueva la clase que se llama info, que es esta de acá, ¿cierto? Esta que creamos acá por defecto, esta info formulario. Listo. A ella le estoy diciendo que quite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí en ese caso, si yo lo llego a ejecutar, lo que él haría sería quitarle el fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por defecto viene así, se lo estamos agregando acá arriba, ¿cierto? Y después acá le decimos quite ese fondo, ¿sí? O sea, remueva esa clase. Después de eso yo puedo agregar la otra clase. Entonces hago el mismo recorrido, ¿cierto? Pero entonces acá le puedo decir add y le puedo decir a él agregue esta clase que se llama error formulario. Listo. Entonces ahí estoy quitando y agregando una clase nueva. Entonces miren, ahí está y ahí está, ¿sí? Bueno, claro, al quitar la clase, perdón, acá, a quitar la clase, no había caído en cuenta, pues me está quitando la altura, entonces tengo que volver a agregar la altura, ¿sí? Entonces, para que no se vea para que no se me vea el cambio en ese tema de la altura. Entonces, aquí está, y miren, ¿sí? Entonces, ahí está. Señor José, cuénteme. Profe, pues hay una preguntita, no sé qué tan complejo sea, como Cuéntame. colocar un condicional de que si está la clase la elimine, pero si no está vuelve y la coloca. Si está la clase, ¿qué? Por ejemplo, si está la clase, que al darle cambiar se elimine la clase, y si no está la clase, al darle al botón cambie nuevamente a la clase inicial. No sé si me logró entender. Más o menos, pero sí se puede hacer lo que usted me está diciendo. Por ejemplo, acá, ¿quién me pregunta? Bueno. No, fui yo que me equivoqué. Ok. Sí, por ejemplo acá, usted me va diciendo, entonces, sí, yo le puedo preguntar acá. Entonces, yo hago el mismo recorrido, hago esto mismo. ¿Listo? Hago esto mismo hasta acá. Entonces, document get element formulario.classList, ¿sí? Pero entonces acá en classList tengo también algo que se llama contains, o sea, que contiene, ¿sí? Entonces, si contiene ¿qué? Entonces, ¿cuál es la clase que usted me está diciendo? ¿Cuál es la clase? La clase vendría siendo, a ver, cuando yo estaba eliminando, elimino información formulario. Sería esa. Porque cuando usted le da clic se eliminaba como el fondo, ¿cierto? Sí. Entonces yo lo que quiero es que si el fondo está, cuando yo le dé cambiar, se me elimine, pero si el fondo no está, cuando le dé clic nuevamente, vuelve y me aparezcan. La misma clase. Ok. Ok. Como para que, listo, ya le comprendí. Entonces, espérame porque aquí se me organizó un poquito. Entonces, aquí, así. Entonces, ya le entendí. Entonces, claro, cuando la clase exista, la clase verde, digámoslo así, exista, entonces que la quite y que ponga la rosada. ¿Sí? Y que si no... Sí, o puede quedar pues en blanco. La idea es que cuando yo le dé clic, pum, se me elimine lo que yo, pues ahí como estaba al principio, que sería info formulario. Sí. Pero si cuando yo le doy cambiar, él detecte de que si no está, lo que va a hacer es colocarme otra vez info formulario original. Ok. Bueno, entonces a la que usted me está diciendo que se puede dejar en blanco, sí. Entonces la pongo de esta manera y la podemos dejar como usted también, digamos, me está diciendo. ¿Qué le estoy diciendo acá? Que si está la clase verde, que es esta, ¿cierto? Info formulario, que la quite y que ponga la que es rosada, que es la del error. Pero que si no está, o sea, si no está la verde, es porque
se quitó y pues en teoría está en blanco o está la rosada. Entonces, que si está en blanco o rosado, quite la de rosado y ponga nuevamente la verde. Entonces, el mismo botón con esta digamos condición me está quitando, me está alternando los estilos, ¿sí? Entre ambos. Entonces, por ejemplo, ahí está verde, cambio a rosado, pero el mismo botón al darle clic me cambia otra vez a verde, ¿sí? Ahí está el cambio, ¿sí? O le puedo decir a él que entonces si está, por ejemplo, que lo quite y no me agregue nada, o sea, no me lo deje en blanco, ¿cierto? Y que si no está, vuelve y me lo agregue, ¿sí? También, o sea, quede en blanco, quede en verde y después quede en blanco. Entonces, ahí está en verde porque es originalmente como está, queda en blanco, vuelve en verde, ¿sí? Entonces es eso, ¿cierto? Entonces ya como uno quiera, si al quitarle no le deje nada o al quitarlo le agregue algo nuevo. Ya estas serían las dos opciones. Ahí digamos ya quedaría, ¿sí? Quedarían ya a criterio de cada quien. Pero entonces se puede hacer, o sea, básicamente la diferencia solamente es esta linecita de la clase nueva que se agrega y después se quita acá, ¿sí? Aquí se quita. Entonces es eso. Entonces sí se puede hacer como tal, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa vamos a mirar? Espérenme que estoy mirando acá. Esta parte... Bueno, esta no. No, yo creo que o sea, básicamente es eso, ¿sí? Cuando está trabajando con CSS, digamos que en una manera, pues esto es lo que más o menos se hace siempre. Se puede quitar directamente o agregar directamente estilos, como lo acabamos de ver, o también haciendo manipulación de las clases, ¿no? Como estamos viendo ahora. Hay otras cosas obviamente que se pueden hacer, se puede agregar estilos, se puede, bueno, hay como una gran cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer, pero en una parte muy básica es esto, ¿sí? Ahora, para complementar esta parte también, vamos a mirar, por ejemplo, un campo, que fue un ejercicio que estuvimos haciendo de este lunes, que no pude reunirme con ustedes, de un campo, de un tema que estamos haciendo de una nómina, ¿cierto? Esta que estamos haciendo una nómina. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Aquí en el formulario, por ejemplo, tenemos un campo para agregar frutas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, limón, y ya sabemos que aquí, bueno, aquí va quedando limón porque pues aquí va el espacio y aquí lo estamos borrando, ¿cierto? Fresa, mango, ¿sí? Cosas por el estilo. Por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, o sea, esto es un ejemplo como para que cuando se requiera algo similar, pues lo adapten a su requerimiento. Yo quiero, por ejemplo, este botón ordenar, ¿sí? Yo quiero que el botón ordenar no aparezca desde el principio, porque no hay nada. ¿Listo? Yo quiero que el botón ordenar aparezca cuando se agregue una fruta, o sea, cuando existan frutas, o más de una fruta, por ejemplo, puede ser. Entonces ahí estoy poniendo un ejemplo, un ejercicio, perdón, entonces vamos a resolverlo. Quiero que el botón ordenar no aparezca, entonces para solucionar eso, digamos que al principio es muy sencillo porque yo puedo venir acá al HTML, busco el botón ordenar y lo único que tengo que hacer es agregarle una propiedad que se llama disable, ¿sí? Con esto lo puedo ocultar. ¿Listo? Entonces si yo vengo acá, ya el botón, bueno, está desactivado, no, entonces no sería disable, sería, o bueno, sí, dejemos ese disable, ¿sí? Entonces sería disable, o sea, lo inhabilito, no funciona para hacer nada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo, como les decía, yo puedo detectar que una vez agregue una fruta o más de una fruta, cuando ya hayan dos mínimo, entonces me habilite. ¿Listo? Entonces, eso muy sencillo. ¿Cómo vamos a hacer?
primero que tenemos que buscar cuál es el evento que ejecuta la acción de crear, de ir agregando la fruta. Entonces ya sabemos que es esta parte que dice agregar fruta, ¿cierto? Aquí esta parte de agregar y aquí dice agregar fruta a un clic, ¿cierto? Aquí está. Entonces vamos a ir a la función, aquí está abajo, y esta es la que se encarga de hacer la función, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo? Puedo crear una función acá, perdón, que se llame habilitar ordenado, ¿sí? Por ejemplo, eso va a ser una función, y lo que yo voy a hacer es validar acá. Como esta función se está ejecutando cada vez que se agrega una fruta nueva, ¿cierto? Entonces yo puedo preguntar que si frutas, ¿cierto? Frutas.len es mayor a 2, o sea, el tamaño del arreglo, ¿cierto? Entonces, si el tamaño del arreglo es mayor a 2, o mayor igual, perdón, porque sería mayor o igual a 2, o sea, ya tendría 2 frutas, entonces le digo, ejecúteme la función que se llame habilitar ordenado, ¿sí? O habilitar botón de ordenado. Listo, mire, ahí ya está solucionado. Esto ya lo puedo cerrar. Ahí ya está solucionado. Entonces acá lo único que yo tengo que hacer, ¿cierto? Es decirle a él document, por ejemplo, bueno, a ese botón hay que agregarle un ID, pues para que quede mucho más fácil acceder a él. Entonces acá le vamos a poner botón ID ordenar, ¿sí? Va a ser el ID. Bueno, tenemos una función que se llama igual. Vamos a ponerle entonces btn para no confundirnos. No creo que pase nada, pero pues es mejor cambiarlo un poco por esto. No, pero aquí no era arriba, exactamente donde estaba saliendo acá. Es aquí, perdón. Estaba cambiando no es este cambiar, sino este. Cambiar el botón que creamos ahorita para el cambiar de fondo. Vamos a ponerle acá cambiar fondo. Entonces a él le agregamos un ID, ¿sí? Se llama btn ordenar. Este es el botón de ordenado. Entonces, y es el que tiene, pues valga la redundancia, tiene acá la propiedad disable, ¿no? Entonces venimos aquí donde dice, ¿dónde era que estamos haciendo la función? Acá, ¿sí? Entonces le decimos document.getElement by ID, ¿sí? Le vamos a decir entonces que el ID es btn ordenar. Y le vamos a decir remove attribute, ¿sí? Vamos a eliminarle un atributo. ¿Qué atributo vamos a eliminarle? O sea, los atributos, recuerden que es lo que vamos colocando acá. Esos son atributos. Yo puedo incluso borrarle este atributo, el onClick, o puedo borrarle incluso este ID, o puedo borrarle cualquier atributo que tenga la etiqueta en este momento, que es donde estamos ubicados, ¿no? Seleccionados. Entonces en este caso voy a borrarle el atributo que es disable. Entonces le digo acá que se me perdió, acá remove, ¿cierto? Disable. Listo, ahí estaría. Entonces él siempre va a ejecutar esta función para agregar la fruta, y cuando ya el arreglo de frutas tenga más de 2 elementos va a poder ejecutar esta función, la cual pues va a remover el elemento, ¿cierto? Entonces venimos acá, el botón está inhabilitado. Vamos a poner por ejemplo mango, ahí no pasa nada, el botón sigue deshabilitado. Vamos a poner fresa. Listo, miren, ahora sí el botón funciona, y pues obviamente aquí lo podemos ordenar. ¿Qué pasa si si borro? No pasa nada, porque digamos que me tocaría hacer una función que haga lo contrario, así como hicimos lo del fondo, que cambiara. Tocaría entonces también hacer una función que cuando estemos eliminando, que es aquí la X, ¿cierto?, esté pendiente y vuelva y le agregue, en este caso, la propiedad al campo como tal, ¿cierto? O sea, tocaría hacer algo como, por ejemplo, ese es agregar fruta, imprimir fruta, eliminar fruta acá, por ejemplo. Entonces acá yo le puedo decir a él, señor José, cuénteme. Profe, si sería necesario como una nueva función dentro del if, pues no puedo hacer como un else
que me haga eso contrario, pues si es menor a 1, para no hacer otra función. Acá, lo que pasa es que este if es para la función de agregar fruta. Y solamente, digámoslo así, se aplicaría con el botón de agregar. Ahora, el botón de eliminar está acá abajo. ¿Sí? Entonces, si yo le agrego acá un else, no va a hacer nada. ¿Sí? No va a hacer absolutamente nada. Si yo acá, por ejemplo, pongo un else, digamos un alert, esto va, digamos, digamos que esto solamente va a aparecer incluso al principio del formulario. Ah, no apareció, pero bueno. Limón, por ejemplo, y ahí aparece, no hay frutas. ¿Sí? Mango. Ahí ya no aparece porque ya se fue por la parte correcta o true, ¿cierto? Del if. Pero si yo llego a eliminar esto no pasa nada porque no está llegando, o sea, lo que estamos haciendo acá no es la función de agregar fruta, que es donde está la condición. Entonces, en este caso no aplica hacerlo acá, ¿sí? Sino que toca hacer de pronto o una función nueva o hacerla directamente acá, pero pues obviamente así como tenemos el botón de habilitar, también tenemos que tener una función de deshabilitar. ¿Sí? Entonces hacemos esto y lo que hacemos acá es add event listener, no, pero no es add event listener, es agregar un atributo. Atributo, pero me buscamos por qué. Creo que es get attribute o set attribute. Set attribute debe ser disable, ¿sí? Enviarle un atributo. Espérame que no he cerrado la función. Listo, ahora sí. Sí, entonces así como tenemos el botón para deshabilitar, pues digamos para remover, así también tenemos el botón de agregar. Listo. Entonces pasan la misma tarea. Aquí en la función de eliminar fruta, ahora sí aquí al final. Bueno, tocaría hacer exactamente lo mismo, ahora sí la misma validación. Frutas.length que sea menor a 2, exacto. Entonces cuando sea menor a 2, o sea, el tamaño del arreglo ya sea menor a 2, entonces se ejecuta la función deshabilitar botón, que es la que se encarga de volverle a poner la propiedad disable al botón. Entonces, ahí aparece mango, fresa, mora, ¿cierto? El botón está habilitado, puedo ordenar, puedo empezar a borrar. Borro el primero, todavía pues se puede ordenar. Borro el segundo, ¿cierto? Bueno, ahí ya debería desaparecer. Bueno, vamos a ver si con el tercero. Creo que hay algo mal. Vamos a ver si tengo algún error o algo. Set attribute. Sí. Espéreme, miro acá como. Entonces. Espéreme, busco acá. Bueno, ya mira acá, me faltó aquí me faltó un valor. Aquí está el disable, sí, pero entonces acá me falta ponerle el true. Creo que cuando se envía el disable, como es una propiedad, ¿cierto? O sea, es como este, por ejemplo, o es este, ¿sí? O sea, siempre las propiedades del HTML se componen de pues su propiedad, pero también de un valor, ¿cierto? Miren, por ejemplo, el type esta es la propiedad type, pero tiene un valor. ID es una propiedad, tiene un valor. Casi todo tiene así. En el caso del disable, digamos que de alguna manera es como si dijeran disable la propiedad y el valor es como true, ¿sí?
Y digamos que también puede ser disable false, que sería como quitarle lo oculto, o sea, mostrarlo. Pero entonces las propiedades están acá. Entonces, claro, cuando le vamos a agregar un atributo, tenemos que enviarle el atributo y su valor. Entonces, en este caso tiene que ser true. Eso es, digamos, creo que el error que teníamos. Entonces, volvemos a hacer el ejercicio. Vamos a dejar esto acá. Entonces, por ejemplo, mango. Ahí está mango. Fresa. Ya aparece el botón de ordenado. Limón. ¿Cierto? Ahí está. Lo ordenamos. Entonces, por ejemplo, empiezo a eliminar fresa. Listo. Y elimino limón. Listo. Ahora sí. Se deshabilitó el botón. Listo. Entonces sí está funcionando. Si vuelvo a agregar otro, banano, tiene que volverse a habilitar. Y se puede ordenar. Y si elimino alguno de los dos, tiene que volverse a deshabilitar. ¿Listo? Entonces, eso sería como las funciones así para poder trabajar. Bueno, yo creo que esa parte sería como lo que le ayudaría a uno para poder manipular el CSS. Entonces, agregando elementos, quitando elementos también, agregando clases o quitando clases, ¿sí? Modificando atributos, básicamente es eso. Bueno, entonces, como para dejar este punto, ¿cuánto nos queda de minutos? 18. Para dejar entonces este punto, digamos, como visto, que igual no es algo que se use, o sea, digamos que sí se usa, pero no es algo tan usado. Ya es como cuando uno entra en un software, o sea, en un proyecto de software, ya es cuando uno como entra a agregarle todas esas validaciones, que los colores, que todas esas cosas, digamos que se ve mucho esa manipulación del CSS, ¿de acuerdo? Pero pues obviamente digamos que no es algo que sea como primordial, sino pues obviamente es algo que ayuda a mejorar mucho, es como la usabilidad, ¿cierto? Del proyecto, o sea, el formulario, que se vea más digamos, más fluido, que sea más intuitivo todo el proceso en el formulario. Bueno, entonces, nosotros estábamos hablando hace 8 días, volviendo al tema de los objetos, ¿cierto? Estábamos hablando de los objetos. A ver, ¿quién me dice qué se acuerda de lo que vimos hace 8 días de los objetos? A ver, alguien que me diga algo de lo que vimos de objetos hace 8 días. Profe, estamos... ¿Cómo? A ver. Luis. Bueno, retomo yo que Luis nos dio. El profe, estamos comentando que es como una estructura de almacenamiento de datos que es similar a los array, pero digamos que por cada posición ya vamos a tener como dos, pues no decirle valores, pero vamos a tener pues la llave y el valor, ¿cierto? Y que de esa forma podemos como guardar más fácil esa estructura, información en esa estructura. Exacto. En referencia como a un grupo de datos de una sola, y valga la redundancia de lo que estamos hablando, de un objeto. Sí. Que se le puedan como agregar o quitar según como haga uso, sin necesidad de depender de una clase. Muy bien. Muy bien. Listo. Oscar, cuéntame. Buenas noches. También de que la raíz es como memorizarse uno como la posición de los datos. ¿Parece algo así? Sí. Bien. Listo. Lo que están diciendo está muy bien, o sea, los conceptos están claros. Entonces, un objeto, digamos, pues nosotros como también ya hemos visto algo de programación orientada a objetos, pues también venimos del concepto de la clase, y que la clase pues tiene unos atributos, ¿cierto? Y así mismo pues también digamos el objeto pues es la instancia de la clase. En JavaScript el objeto sigue teniendo ese concepto, pero lo que les decía a ustedes es que un objeto acá yo lo puedo crear básicamente de la nada, o sea, no tengo que
decir que toca crear primero una clase para poder crear el objeto. No, yo puedo crear un objeto como tal sin decir de dónde proviene o de qué clase proviene. ¿Listo? Igual también se puede trabajar con netamente clases y pues crear la instancia. Entonces un objeto, si yo lo veo de esta manera, pues digamos que tiene los atributos los atributos del objeto. Un nombre que es como la propiedad y su valor, ¿cierto? Que acá pues yo les decía a ustedes que la palabra, digamos, correcta es clave valor, clave o propiedad, son esos campos que están como en blanco, y el valor pues ya sería lo que está acá. Eso mismo también lo podemos ver como si fuera un arreglo, donde los índices que eran numéricos, acá en un arreglo normal los índices son numéricos, 0, 1, 2, básicamente ese mismo arreglo lo puedo hacer acá, pero sus índices también lo podemos ver de esa manera, sus índices son estos nombres, ¿listo? Entonces, también se puede ver de esa manera, en algunos lenguajes se ve como de esa manera, o sea, este mismo concepto se ve, pero entonces más enfocado hacia los arreglos, pero básicamente es lo mismo. Ahora, yo les decía a ustedes, las ventajas que tiene obviamente los objetos es bastante sobre un arreglo, porque estas claves o estas propiedades pues me da a mí también entender qué valor, a qué hace referencia ese valor que estoy almacenando ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a terminar con, digamos que ya nos queda muy poquito, vamos a terminar con un ejemplo de un JSON, y después eso lo estaremos trabajando ya la próxima clase o el lunes. Voy a crear aquí rápidamente un archivo, una carpeta, perdón, en mi proyecto. Voy a crear acá una carpeta para un JSON y voy a crear un archivo nuevo archivo que se llame, por ejemplo, datos.json. Voy a empezar primero con un JSON, que por acá tengo el código, con un JSON básico, ¿sí? Entonces aquí hay unos usuarios, miren. Si ustedes ven la estructura del JSON, esto es un JSON, ya lo hemos visto en algunas imágenes, en algunas sesiones hemos hablado del tema. Esto es un JSON, ¿sí? Que es como el equivalente a un XML, pero pues obviamente el formato JSON, ya hemos hablado de eso, digamos que es mucho más fácil, más entendible que un XML, y pues básicamente sirve para lo mismo, que es transportar los datos. Si ustedes ven el JSON que tenemos acá tiene un usuario que tiene un ID, nombre, correo y pues si está activo o está inactivo. Entonces tenemos sus claves y sus valores, ¿no? Entonces ID 1, clave, nombre, tal, correo, tal, así. ID 2, ¿cierto? Entonces todo esto es dentro del usuario, ¿de acuerdo? Ahora, yo quiero traer ese JSON a mi HTML, quiero traerlo acá. Entonces, ¿cómo puedo, digamos, llegar a hacer eso? Entonces, para eso vamos a usar una función nueva, vamos a crear acá una función al final, ¿cierto? Que se va a llamar, la función se va a llamar datos usuario. Es una función normalita como la que hemos trabajado. Lo quiero hacer en función pues para que se ejecute después con un botón. Entonces acá vamos a usar una función nueva que se llama fetch. La función fetch lo que me va a permitir a mí es poder acceder a un archivo, ¿sí? Entonces lo voy a poner acá la ruta entonces que voy a poner aquí es JSON, ¿cierto? Que es la carpeta, slash, y voy a poner acá datos.json. ¿Listo? Ese es un fetch. El fetch tiene aquí como unas propiedades. Tiene algo que se llama un tent, tiene algo que se llama un response. Y yo no les he explicado a ustedes lo de la famosa función flecha. Yo creo que en la próxima clase o el lunes les explicaré eso. Response.json. Esto que está acá básicamente es muy repetitivo o muy dado cuando se consumen unos datos. ¿Listo? Listo. Aquí puedo poner un log, por ejemplo. Y acá puedo poner, por ejemplo, bueno, no sé si usuarios, vamos a ver, usuarios. Bueno, les voy a explicar lo que va hasta acá hasta el momento. ¿Listo? Esto que estamos haciendo acá es acceder al archivo JSON, que es como la información. Piensen en ese JSON como una base de datos que, o sea, los datos pueden venir ¿de dónde? Pueden venir de una base de datos,
¿cierto? O sea, ya estamos conectando digamos de alguna manera, estamos conectando con una base de datos o con información, o pues en este caso, como un ejemplo más básico, pues viene un archivo que tenemos acá, JSON, ¿sí? Que ese archivo, miren que muchas veces se usa para configuraciones, para muchas cosas. Hay muchos proyectos software que se instalan, hasta juegos que tienen archivos JSON, y aquí lo que hacen es guardar muchos temas de configuración del usuario. ¿Listo? Entonces, digamos que el procedimiento en este caso del JSON todavía no nos interesa. O sea, puede ser local, como lo estamos haciendo, pero también puede ser en un servidor o incluso en una API, que es a lo que quiero llegar, ¿sí? A ver algunas APIs. Pero entonces el proceso es lo mismo. Se empieza con una función fetch, ¿cierto? Una función fetch que está acá. Y él lo que hace es como conectar o traer ese archivo. Y acá yo ya empiezo como a desglosarlo. Entonces yo le digo a él, mire, cuando encuentre ese archivo, entonces créeme un parámetro, una función flecha, un parámetro que se llama response. Y el response aquí, ¿qué está representando? Aquí ese response está representando el archivo JSON que acabo de traer o que acabo de consumir, digámoslo, será una palabra más adecuada, que acabo de consumir. O sea, aquí en ese response iría básicamente todos estos datos, ¿sí? Porque eso es lo que acabo de consumir. Entonces yo le digo a él, esos datos, por favor, conviértalos en JSON, ¿sí? Él tiene una función acá que digamos que básicamente lo convierte en JSON, a pesar de que venga en JSON, lo convierte en JSON. Y él acá, después de eso, empieza como a desglosar esos datos. Cada dato se llama data. Incluso yo acá le puedo decir más bien data, para saber qué me trae. Listo, yo no tengo más. Ahora voy a hacer que esta función me la ejecute un botón para mirar qué me trae a la final. ¿Listo? El botoncito está por acá. El de cambiar fondo. Ahora es de datos usuarios. Traer datos. Que es que estamos casi contra el tiempo, nos quedan 7 minutos. Entonces, obviamente, como lo tengo que ver por consola, voy a abrir la consola, ¿sí? Y voy a decirle entonces acá traer datos. Bueno, tengo algunos errores. Por ejemplo, el JSON. Bueno, eso ya es algo que tenemos que solucionar la próxima vez. Tenemos algo que se llama un problema de CORS. Dentro de 8 días les explicaré, o la próxima vez que hablemos del tema les explicaré ese tema de los cores. Pensé que no me iba a mostrar pensé que no me iba a mostrar ese problema de cores, pero digamos que el problema de cores, para aprovechar el tiempo porque creo que no nos queda más, el problema de los cores es que como yo estoy tratando de traer datos de otra parte, él lo detecta como, o sea, lo que yo le decía, los datos, los JSON en ese momento no nos interesa tanto de dónde provienen, ¿sí? Pueden venir de un archivo aparte. Bueno, el cuento es que cuando este código se ejecuta en el navegador, y yo ejecuto esta función, él va y dice, bueno, es que eso está trayendo un archivo de otro lado, ¿de acuerdo? Ese archivo que estoy trayendo de otro lado puede ser de mis mismas carpetas o puede ser de un servidor aparte. O sea, por ejemplo, usted puede estar trayendo acá la información de un software o de una empresa X por allá de otro lado. Entonces, el navegador, porque ese problema lo arroja es el navegador dice, ok, es que usted está trayendo, digamos, este es un proyecto A y usted está trayendo datos del proyecto B, que es totalmente ajeno a usted. Entonces ahí es donde él dispara o genera un error de cores que se llaman políticas. Básicamente él como que está diciendo, es que usted está trayendo datos desconocidos, y pues él lo trata como de proteger de alguna manera, ¿sí? Entonces ese es el error de cores, o sea, por políticas de no sé qué. Yo pensé que no me iba a botar el error porque el archivo lo tengo aquí mismo, ¿de acuerdo? O sea, lo tengo en la misma carpeta. Ese problema sí se genera es cuando uno de pronto trae de otra información de otro lado. Toca hacer la solución, o me toca mirar la solución a ese problema de cores acá, para poder consumir los datos. Pero es algo que se corrige ya, digamos, agregándole algo acá, o mirando la opción de agregarle algo acá y ya. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. Profe, buenas noches. Profe, ¿no le puede colocar un punto al principio del JSON? ¿Un punto?
¿Así? Sí, punto. Sí, señor. Para mirar si funciona así. No. Incluso acá dice que Fetch no funciona con rutas locales en el navegador por restricciones de seguridad de CORS. ¿Sí? Me toca mirar. Sí hay una forma de verlo, de pronto antes de, no sé si alcancemos, y es usando, ya que me acuerdo, usando el iServer, porque el iServer, digamos que lo que hace es crear como un servidor, bla, bla, bla. Yo puedo hacer eso para poderles mostrar. Igual creo que es la única forma, porque aquí para trabajar en local es la única forma de hacer eso. Entonces, vamos a mirar si puedo ejecutar esto con el iServer, que él sí me soluciona ese tema de los cores. Entonces, aquí está con el iServer, recuerden lo que hablábamos al principio. Cuando empezamos era HTML. Vamos a ver si él me deja acá. Listo, ahí está. Ahora sí aquí me los trajo, no me botó error. Mire que él me trae entonces esto, ¿sí? O sea, el data, ¿cierto? El data trae esto, usuarios. Y en usuarios, pues miren, ahí está. Entonces, yo lo que hago es, a partir del data, poder, por ejemplo, traer, entonces ya no digo data solo, sino data usuarios, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy empezando como a navegar en la información que me está trayendo, ¿sí? Entonces, data usuarios, miren. Entonces, aquí está. Vuelvo y ejecuto. Y mire que ya me trae la información un poco más limpia, ¿cierto? Porque ya me ha quitado otras cosas que trae el JSON y ya me trae la información más limpia. Esto ya es como un array, ¿cierto? Es como un array, mire, posición 0, 1, 2. Entonces yo lo que hago acá después de esto es que puedo acá crear una variable. Esto es consola como para mirar, ¿no? Pero acá yo, por ejemplo, puedo decir usuarios es igual a data.usuarios, ¿sí? Y acá puedo crear un for each. Y le digo usuarios. Mire. O sea, básicamente piensen que esto es como si estuviera desglosando las cosas. Entonces le voy a decir acá console. Sí, creo que nombre. Vamos a ver. Que ya me acabó el tiempo. Mire, ahí están los nombres. Juan, Ana y Carlos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que voy haciendo, se los voy a explicar después un poco más despacio la próxima. Voy desglosando poco a poco las cosas, voy trayendo. ¿Listo? Entonces, muchachos, creo que ya no nos queda sino, bueno, 2 minuticos, todavía nos queda algo de tiempo. Entonces, piensen que esto es como que uno, o sea, piensen que la información está como toda organizada, toda acá. Cuando yo la consumo, lo que hago es como empezarla como a desglosar, como irla sacando por partes. Entonces, la primera parte es pasarla a una variable que la convierta a JSON. Esa misma información pasa acá. ¿Listo? Al data. El data ya son los datos como tal. ¿Listo? Aquí más adelante, la próxima les muestro acá que me imprime, porque acá me imprime una gran cantidad de cosas. O sea, el response es como lo que me trae de todo lo que él consumió de acá. Pero de todo eso, él me trae, puedo extraer algo que es como el data, que ya son los datos, ¿sí? Y ahí el data, entonces yo ya empiezo a desglosar. O sea, el data yo ya me ubico, o sea, el data tendría todo esto. Entonces yo ya empiezo a acceder. Data es todo esto, incluso es esta llavecita que está acá, sería el data, se representa. Entonces, data.usuario, data usuario entonces sería 0, 1, 2, ¿sí? Entonces yo ya empiezo a extraer, miren. Y obviamente la forma, y yo les he explicado una vez a ustedes, la forma más clara de hacer eso es por medio de un for each, porque el for each ya coge el arreglo y lo recorre solo, ¿listo? Bueno, muchachos, creo que no es más, ya ahora sí nos va a caer el tiempo. Nos hablamos entonces la próxima semana o el día lunes. ¿Listo, muchachos? Una feliz noche, nos estamos hablando. Que estén bien, chao.